Estados Unidos está entrando en una zona que casi nadie está mirando. No hay alarmas, no hay anuncios oficiales y no hay comunicados de emergencia. Pero el sistema financiero más grande del mundo acaba de cruzar un punto que históricamente siempre termina de la misma manera, con un reinicio silencioso del dinero que usas todos los días. Mientras los titulares hablan de política, elecciones o conflictos lejanos, algo mucho más profundo está ocurriendo debajo de la superficie. El motor financiero se está quedando sin espacio para seguir funcionando como antes, y cuando un sistema tan grande no puede ajustarse más, no se detiene, cambia las reglas. Este cambio no afecta solo a bancos o mercados, afecta a tu salario, a tus ahorros, a tus deudas y al valor real de cada dólar que pasa por tus manos. Muchos perderán poder adquisitivo sin entender por qué. Otros verán subir activos mientras el costo de vida se vuelve más pesado. Si quieres entender lo que realmente está pasando en Estados Unidos, este es el momento de suscribirte a El Verdadero Estados Unidos. Aquí no seguimos titulares, analizamos lo que ocurre detrás. Y quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir explica por qué este reinicio ya empezó, aunque casi nadie lo admita. 1. El fin silencioso del ajuste monetario. Todo comenzó sin ruido. La Reserva Federal detuvo el proceso de reducción del dinero en circulación después de varios años drenando liquidez del sistema. No fue una mejora económica, fue una señal de límite. Durante años, la política monetaria se sostuvo sobre una narrativa de control absoluto. La receta parecía sencilla: subir tasas, retirar estímulos y reducir el balance de la Reserva Federal. Esta secuencia lógica, casi mecánica, fue construida sobre la premisa de que la inflación, si no se contenía a tiempo, acabaría desestabilizando el sistema. Pero detrás de esa fachada técnica, el sistema financiero comenzó a mostrar signos de desgaste. Las tensiones no eran evidentes a simple vista, pero estaban ahí, acumulándose en cada transacción, en cada ajuste que se hacía para mantener a flote la estabilidad económica. Era como una estructura que, empujada más allá de su elasticidad natural, comenzaba a ceder por las costuras. La contracción monetaria no solo encareció el crédito, sino que alteró profundamente la dinámica de todo el ecosistema financiero. Los bancos se volvieron más cautelosos, el costo de los préstamos aumentó y los márgenes de ganancia se estrecharon. Las empresas, al ver que el financiamiento ya no fluía con la misma facilidad, comenzaron a postergar inversiones clave, lo que frenó el crecimiento económico. Al mismo tiempo, los consumidores, quienes son el motor del gasto, se vieron forzados a reducir su consumo. El dinero dejó de circular con fluidez. Pasó de ser un vehículo de crecimiento económico a una especie de moneda de refugio, moviéndose con cautela, evitando riesgos y buscando seguridad en activos considerados estables. La sensación de progreso, de expansión, de oportunidad, se disipó poco a poco, reemplazada por una atmósfera de incertidumbre. Las entidades financieras comenzaron a sentir la presión de manera tangible en su operativa diaria. Menos reservas significan menos margen de error. Cada préstamo aprobado exige más respaldo. Cada decisión tomada, por pequeña que sea, implica un riesgo mucho mayor. A medida que las instituciones financieras intentaban adaptarse a esta nueva realidad, se hizo evidente que el sistema ya no respiraba con la misma normalidad de antes. Aunque las ruedas seguían girando, el motor ya no funcionaba con la misma suavidad. Había fricción. Los bancos ya no podían confiar en la facilidad de los mercados monetarios para financiarse a bajo costo, y los consumidores ya no podían acceder a crédito barato para sostener su nivel de vida. El sistema seguía en pie, pero algo se había roto en su interior, y nadie parecía estar dispuesto a admitirlo abiertamente. Durante años, el Banco Central retiró dinero para contener la inflación, pero ese proceso empujó al sistema hasta un punto peligroso. Las reservas bancarias cayeron a niveles que históricamente preceden disfunciones financieras. A medida que las reservas de los bancos se fueron reduciendo, el sistema de crédito sufrió las primeras grietas. Las instituciones comenzaron a sentir que el margen de seguridad que durante tanto tiempo había existido ahora se había desvanecido. Los préstamos interbancarios se encarecieron y las tasas de interés aumentaron para reflejar la nueva realidad de un dinero escaso. Esto no solo afectó a las grandes instituciones financieras, sino que se filtró hacia los ciudadanos comunes,
quienes de repente se encontraron con tasas más altas para las hipotecas, los préstamos personales y las líneas de crédito. La promesa de un sistema financiero accesible y dinámico comenzó a desvanecerse. Cuando el ajuste se detiene de forma abrupta, no es una pausa estratégica, es una advertencia. El sistema ya no puede soportar más presión sin romper algo crítico. No es un retroceso intencional o un reajuste que apunta a un equilibrio más saludable. Es una señal de que las reglas del juego han cambiado. El dinero, antes escaso y controlado, comienza a relajarse de nuevo, pero a costa de una inflación creciente, de un aumento en la deuda y de un mayor riesgo de inestabilidad. Esta interrupción no es un accidente, es el resultado de un sistema económico que ha llegado a sus límites, y debe tomar una dirección completamente diferente para evitar un colapso total. Lo que parecía una solución temporal se convierte en un cambio irreversible que obliga a replantear todo el sistema monetario. Esta decisión marca el final de una etapa y el inicio de otra. Una donde el dinero deja de contraerse y comienza a prepararse para expandirse otra vez. Lo que en principio parecía una medida temporal y de control, se convierte en una señal clara de que las políticas anteriores ya no son sostenibles. La expansión monetaria se vuelve inevitable, aunque sin la promesa de los beneficios que se esperaban. En lugar de un crecimiento estable, la inyección de dinero a los mercados traerá consigo una nueva serie de desafíos económicos, sociales y políticos. La relación entre la deuda, el valor del dinero y el crecimiento se reconfigura, creando un ciclo que no será fácil de romper, y cuando eso ocurre, el valor del dinero empieza a cambiar. 2. Una deuda que asfixia al sistema. Estados Unidos está emitiendo deuda a un ritmo nunca visto. La cifra total ya supera los 38 billones y sigue creciendo cada pocos meses sin freno visible. Esta deuda no es solo un número acumulado. Es una necesidad constante de financiamiento que se renueva una y otra vez, sin una solución aparente a la vista. Cada vencimiento de bonos, cada nuevo proyecto de gasto, cada déficit fiscal obliga al Tesoro a regresar al mercado de deuda. La dependencia del financiamiento externo e interno se ha vuelto estructural. Ya no se trata de cubrir un déficit transitorio o de financiar una inversión puntual. Es un flujo constante de dinero necesario para mantener el funcionamiento del gobierno, el sistema social y la infraestructura nacional. Con cada emisión de bonos, el país se hunde un poco más en un mar de deuda, mientras la capacidad de pago se ve cada vez más comprometida por los intereses y las necesidades de financiamiento futuro. Cada nuevo bono que se emite absorbe liquidez del sistema financiero. Y cuando esa absorción se da en un momento en que las reservas bancarias están bajo mínimos, el mercado comienza a quedarse sin oxígeno. La emisión de deuda del gobierno estadounidense no solo afecta a los mercados internos, sino que tiene repercusiones globales. Los inversores internacionales que antes veían en los bonos del Tesoro una inversión segura y estable, ahora se muestran más cautelosos, conscientes de que el riesgo de impago, aunque lejano, ha aumentado con el tiempo. El dinero que va a financiar la deuda pública es dinero que deja de destinarse a proyectos de inversión productiva, a la creación de nuevos empleos o a la expansión de empresas. Esta competencia silenciosa por los recursos escasos acaba despojando de vitalidad a sectores clave de la economía. El dinero que va a deuda pública es dinero que no va a empresas, consumo o inversión productiva. Se produce una competencia silenciosa por recursos escasos. El Estado necesita financiarse, pero al hacerlo drena la sangre que mantiene activo al resto del sistema. Es un juego de suma cero, donde el dinero que podría haberse utilizado para fomentar el crecimiento económico se redirige hacia el pago de intereses y amortizaciones de deuda. Esta redistribución de recursos provoca una contracción en las áreas productivas, ya que los sectores económicos más dinámicos no pueden acceder a los fondos que necesitan para innovar o crecer. En lugar de crear más riqueza, el dinero se concentra en un agujero negro de deuda pública, donde lo que entra no genera valor, sino solo el costo de mantener la estructura en marcha. El problema no es solo cuánto se debe, es quién va a comprar esa deuda, y ahí es donde el sistema empieza a mostrar grietas. Los compradores tradicionales de bonos del Tesoro, como fondos de inversión, bancos y gobiernos extranjeros, comienzan a reducir su exposición a esta deuda. Los grandes fondos ajustan sus estrategias y diversifican sus carteras para mitigar riesgos.
Los actores internacionales, que antes consideraban los bonos del Tesoro como un refugio seguro, ahora evalúan con más cautela los riesgos políticos, fiscales y monetarios. La demanda de bonos ya no es automática ni garantizada. La oferta aumenta, pero la demanda se estanca o se vuelve más volátil, lo que pone aún más presión sobre los precios de los bonos y las tasas de interés. 3. Cuando la impresión se vuelve la única salida. La expansión monetaria no es una teoría, es un mecanismo concreto. Cuando la Reserva Federal compra bonos, crea dinero nuevo de forma digital e instantánea. Este proceso no ocurre frente al público ni aparece en titulares urgentes. Sucede en sistemas internos, en balances que se expanden en silencio. Pero ese silencio no significa neutralidad. Cada decisión de este tipo altera el comportamiento de bancos, mercados y gobiernos de forma inmediata. El dinero no se imprime físicamente ni pasa por el Congreso. Se crea como un ajuste contable que incrementa las reservas del sistema financiero. Ese simple movimiento cambia el equilibrio entre riesgo y liquidez, empujando a las instituciones a actuar con mayor agresividad. Ese dinero no proviene de impuestos ni de ahorro. Aparece en el sistema financiero y se transforma en combustible para crédito, mercados y deuda. Con más liquidez disponible, el crédito se vuelve más fácil. Los préstamos se expanden, los activos financieros reaccionan primero y los precios comienzan a moverse incluso antes de que la economía real muestre cambios visibles. El dinero fluye hacia donde puede multiplicarse más rápido. Este proceso no impacta a todos por igual. Los mercados y los grandes actores financieros reciben el beneficio inicial. El ciudadano común lo percibe después, cuando los precios ya subieron y el poder de compra empezó a erosionarse. La última vez que esto ocurrió a gran escala, el dinero perdió valor rápidamente. Los precios subieron, los activos se dispararon y los salarios quedaron atrás. Ese proceso no fue un accidente, fue el resultado directo de cómo funciona el sistema. Y ahora, las condiciones que lo provocaron están regresando. 4. El precedente que nadie quiere recordar. Durante el periodo de crisis sanitaria, el sistema recibió una inyección monetaria histórica. El dinero circuló como nunca antes, en muy poco tiempo. La velocidad de esa expansión no tuvo precedentes modernos. En un intervalo extremadamente breve, el flujo de dinero superó al de ciclos completos anteriores combinados. La prioridad era clara: evitar un colapso inmediato del empleo, del crédito y del sistema financiero. Pero esa urgencia obligó a tomar decisiones que sacrificaron equilibrio futuro por estabilidad presente, dejando consecuencias que no se manifestaron de inmediato. Los mercados respondieron con euforia porque la liquidez elimina el miedo en el corto plazo. El crédito se volvió accesible, los requisitos se relajaron y el dinero comenzó a moverse con una facilidad que generó una sensación de normalidad artificial. Para muchos, parecía que el sistema había demostrado ser invulnerable, capaz de absorber cualquier shock sin consecuencias reales. El resultado fue inmediato: mercados en alza, créditos fáciles, sensación de abundancia. Esa abundancia no nació de una expansión productiva ni de mejoras estructurales en la economía real. Fue el efecto directo de dinero nuevo persiguiendo una cantidad limitada de bienes, servicios y activos. En ese contexto, los precios comenzaron a responder antes que los salarios, y el crecimiento percibido ocultó una distorsión profunda en la relación entre valor y poder adquisitivo. Con el paso del tiempo, la presión dejó de concentrarse en los mercados financieros y empezó a trasladarse al día a día. El dinero comenzó a perder fuerza silenciosamente. Lo que antes alcanzaba para cubrir gastos básicos empezó a rendir menos. El ajuste ya no era una cifra abstracta, sino una experiencia cotidiana visible en cada compra y cada factura. Pero el costo llegó después. La inflación alcanzó niveles no vistos en décadas, el poder adquisitivo se erosionó, el costo de vida se volvió estructuralmente más alto. Ese fue un reinicio silencioso, sin anuncio, sin voto, sin advertencia clara. Y ahora, el mismo manual está sobre la mesa. 5. El consumidor empieza a ceder. Mientras el sistema financiero se tensiona, el ciudadano promedio ya muestra señales de agotamiento. Las deudas personales crecen, los atrasos aumentan, el ahorro desaparece. La presión no aparece de forma abrupta ni con un solo evento visible,
Se acumula lentamente, mes tras mes, en pequeños aumentos que parecen manejables de manera individual. Facturas más altas, seguros más costosos y gastos esenciales que absorben una porción creciente del ingreso. El problema no es un golpe aislado, sino la suma constante de ajustes que reducen el margen de maniobra. Las familias comienzan a sostener su nivel de vida recurriendo al crédito, no como una herramienta de crecimiento, sino como un puente para llegar a fin de mes. Esa dependencia marca una fragilidad profunda. El crédito deja de ser una opción estratégica y se convierte en una necesidad, una señal clara de que el ingreso ya no alcanza para cubrir la estructura de costos cotidiana. Las tarjetas de crédito alcanzaron máximos históricos, los intereses son cada vez más altos, y los ingresos ya no compensan los costos diarios. El resultado es una economía sostenida por deuda acumulada. Cada decisión de consumo futura queda condicionada por compromisos pasados. El dinero disponible se destina primero a cubrir intereses y obligaciones, reduciendo la capacidad de gasto real. Cuando el crédito se encarece, ese equilibrio frágil empieza a romperse con rapidez. Las decisiones de gasto se vuelven más cautelosas y defensivas. Se postergan compras importantes, se reducen servicios considerados secundarios y se ajusta el estilo de vida de manera gradual. Este comportamiento, repetido por millones de hogares al mismo tiempo, genera un impacto directo y profundo en la actividad económica general. El consumo, que sostiene gran parte de la economía, empieza a desacelerarse, y cuando eso ocurre, todo el sistema lo siente. Sin un consumidor fuerte, no hay estabilidad duradera, y el margen de maniobra se reduce aún más. 6. El mercado de bonos como punto de quiebre. El mercado de deuda es el corazón financiero del país, y hoy está bajo presión desde todos los ángulos. Cada día, billones en valor nominal circulan a través de este mercado sosteniendo al gobierno, a los bancos y a la economía global. No es un espacio abstracto ni lejano, es la base silenciosa que permite pagar salarios públicos, financiar infraestructura, respaldar pensiones y mantener funcionando al sistema financiero internacional. Cuando este engranaje opera con normalidad, nadie lo nota, pero cuando empieza a crujir, el impacto se filtra con rapidez hacia cada rincón de la economía real. Durante décadas, los bonos del Tesoro fueron vistos como el activo más seguro del mundo, un refugio estable. Eran el punto de referencia para medir riesgo, estabilidad y confianza. Hoy esa percepción comienza a cambiar lentamente, no por falta de respaldo legal ni por dudas sobre la existencia del Estado, sino por un problema más profundo y estructural: la acumulación constante de deuda en un sistema que empieza a mostrar señales de saturación. Los compradores extranjeros reducen su exposición. Los bancos están limitados, los fondos enfrentan restricciones. Los grandes compradores internacionales ya no absorben deuda como antes. Muchos países priorizan fortalecer sus propias monedas, proteger reservas internas o reducir su dependencia de un sistema que perciben cada vez más volátil. Al mismo tiempo, los bancos nacionales arrastran balances cargados de bonos adquiridos en años anteriores, cuyo valor se deterioró con el aumento de las tasas. Eso limita su capacidad y su disposición para seguir comprando. Los fondos institucionales también encuentran límites. Normativas internas más estrictas, balances tensionados y una menor tolerancia al riesgo reducen su margen de maniobra. Estos actores ya no pueden actuar como amortiguadores permanentes del sistema. El resultado es un mercado donde la oferta de deuda crece de forma constante, pero la demanda real se vuelve más selectiva, más cauta y menos automática. Cuando hay demasiada deuda y pocos compradores, las tasas suben y el sistema se vuelve inestable. Ese aumento no refleja fortaleza económica ni crecimiento saludable, refleja estrés acumulado. Cada ajuste al alza encarece hipotecas, créditos empresariales y el propio financiamiento del Estado. Esa presión no queda contenida en los mercados financieros. Se filtra a empresas, familias y gobiernos locales, encareciendo decisiones básicas y reduciendo márgenes en toda la economía. En ese escenario, el Banco Central no actúa por preferencia, actúa por necesidad. Para evitar una crisis mayor, la liquidez vuelve a expandirse. 7. El verdadero significado del reinicio. El reinicio no llega como un colapso, llega como una transición. Más dinero, más liquidez, menor valor real del dólar. No hay anuncios dramáticos,
ni fechas oficiales marcadas en el calendario. El cambio ocurre de forma progresiva, casi imperceptible para la mayoría. El sistema sigue funcionando, los pagos continúan y los mercados operan con normalidad aparente, pero bajo reglas distintas que alteran lentamente el equilibrio económico sin necesidad de un evento visible que lo anuncie. La expansión de liquidez estabiliza mercados y reduce tensiones inmediatas. Actúa como un calmante financiero que devuelve fluidez al sistema y evita rupturas abruptas. Esa sensación de alivio suele interpretarse como una recuperación sólida, como una señal de que lo peor quedó atrás. Sin embargo, ese alivio no es gratuito. Tiene un costo diferido que no se percibe de inmediato. Los mercados se recuperan, los activos suben, pero el costo de vida también. Las acciones, los bienes raíces y los activos financieros reaccionan primero porque ahí es donde la liquidez encuentra refugio más rápido. El dinero fluye hacia espacios que permiten proteger valor y multiplicarlo. Esa dinámica impulsa precios y genera la impresión de prosperidad, mientras al mismo tiempo se abre una brecha cada vez más amplia entre el valor de los activos y los ingresos de quienes dependen exclusivamente de su trabajo. Mientras tanto, los bienes esenciales absorben parte de esa liquidez de forma más lenta pero constante. Alimentos, servicios, vivienda y seguros ajustan al alza sin necesidad de anuncios dramáticos. El aumento se siente en la rutina diaria, en compras más caras, en facturas más altas y en un presupuesto que se vuelve cada vez más ajustado sin que el ingreso crezca al mismo ritmo. Los que tienen activos se protegen, los que dependen de su salario pierden poder adquisitivo. Esta diferencia no es accidental ni coyuntural, es estructural. El sistema monetario favorece la posesión de activos en entornos de expansión de liquidez y penaliza la dependencia del ingreso fijo. Con cada ciclo, esa brecha se amplía un poco más, redefiniendo silenciosamente quién puede adaptarse y quién queda expuesto. Con el tiempo, esta redistribución se vuelve visible en la vida diaria. Más personas necesitan trabajar más para sostener el mismo nivel de vida. Hay menos margen, menos ahorro y más presión constante. No es un colapso repentino, es un desgaste prolongado que modifica expectativas y decisiones. Ese es el verdadero reinicio. No destruye el sistema, redistribuye silenciosamente quién gana y quién pierde. Y ya está en marcha. ¿O estamos entrando en una nueva etapa donde ahorrar ya no significa protegerse? Déjame tu opinión en los comentarios. Tu perspectiva también forma parte de este análisis. Gracias por ver este contenido. Si quieres entender lo que realmente está pasando en Estados Unidos, suscríbete a El Verdadero Estados Unidos y activa las notificaciones para recibir cada nuevo video.